El ecofeminismo es una corriente que nace en la década del 70, sobre todo en los países europeos y en Norteamérica. Por esa razón nos es ajeno de alguna manera. Es una suerte de conexión ideológica entre lo que es la explotación de la naturaleza y del medio ambiente por el hombre y el tema de la explotación hacia la mujer. El símbolo arquetipal del ecofeminismo es la madre tierra, la Pachamama, como una de las principales explotadas, expoliadas, dañadas, ¿verdad? Pisoteadas. Bebe de tres áreas: la ecología, la espiritualidad femenina, que para las feministas occidentales eso no existe, el espíritu, y el feminismo como tal. Digamos que esas son las tres principales fuentes que hacen un híbrido para que haya una praxis ecofeminista. El ecofeminismo tiene que ver con un nivel de conciencia. En primer lugar, de reconocer la tierra, ¿verdad?, como un ser vivo. Y cuando los indígenas y nuestras indígenas hablan de la madre tierra, la Pachamama, como una madre, no es una metáfora, es una realidad. Well, if there's life on earth, it's because the earth has been creating and giving us life over billions of years. If the human life has been sustained, it's because women have sustained community, society, and regeneration of society. The rise of capitalist patriarchy, first through Columbus, then through the industrial age and the rise of capitalism, this structure declared nature as dead and women as passive and unproductive. This, on the one hand, allowed the exploitation of nature as raw material, and it allowed the objectification of women. If nature is not living and if women are not subjects but mere objects, then you cannot see the violence you do against them as violence. So recognizing the creativity and life in nature and the earth and the creative and productive potential of women is the basis for creating a biocivilization in our times, where the dominant world order is based on destruction of the earth, destruction of society, and saying women do not produce, women have no brains, women don't know science. ¿Qué es el ecofeminismo? El ecofeminismo es una corriente de pensamiento que emana de la filosofía, de la biología, también de la comprensión de la economía, y a la vez que es una corriente de pensamiento, es un movimiento social. Y a mí me parece esto muy importante, porque esa dicotomía que a veces existe entre el conocimiento y la academia y la realidad del activismo social, a mí me parece una falacia. Da la sensación de que es imposible poder conocer el mundo, interpretar el mundo en el que vivimos y luego, sin embargo, no querer actuar en él, ¿no? Por tanto, yo reivindico este conocimiento que te hace adoptar posturas no neutrales, posturas de lucha para querer transformar, pues, la realidad que habitamos, ¿no? Y el ecofeminismo no es más que un diálogo entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista. Un diálogo en plano de igualdad, porque ninguno de los dos movimientos puede comprender al otro. Ambos tienen sentido por separado. Lo que sucede es que cuando se ponen en diálogo nos permiten entendernos mucho mejor como especie, nos permiten entender mejor cuáles son las bases materiales que sostienen la vida y nos permiten entender mejor cuáles pueden ser las propuestas para salir de este modelo en el que estamos en el momento actual, ¿no? No voy a entrar mucho más, luego si queréis podemos hablar de los diferentes tipos de ecofeminismo que hay, que como en cualquier movimiento social hay varios. Yo me inscribo dentro de un movimiento, me siento cómoda, dentro de un ecofeminismo crítico, no esencialista, es decir, yo no creo que las mujeres estemos más cercanas a la naturaleza o más cercanas a comprender la vida. Los hombres son igualmente capaces de comprender lo vivo y de comprender la naturaleza y de entender cómo se organiza la vida. Lo que sí que creo es que el rol que asigna el patriarcado en la división sexual del trabajo a las mujeres les hace estar más en contacto, más pendientes, a veces con mecanismos muy perversos de obligación, del mantenimiento cotidiano de la vida, ¿no?